Hey, hola, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues como lo han visto en el título, hoy estaremos viendo o continuando con los tipos de datos primitivos que hay en Python, ¿vale? En el anterior video estuvimos viendo, si mal no recuerdo, el tipo de dato string, que lo vimos muy a detalle, ¿vale? Para los que no les interesa ver videos largos, pues les recomiendo que lo vean. ¿Por qué? Porque la verdad el video, aparte de ser muy largo, tiene una buena argumentación y una buena complementarización. ¿Por qué? Porque estamos viendo varios métodos que hay en los stream que te va a servir mucho de ayuda. Vimos que más o menos unos 30 y pico, 40 y pico métodos que hay, si mal no recuerdo. ¿Y qué más vimos? Bueno, vimos también los formateos, ¿vale? Que los formateos de stream. Bueno, vimos muchas cosas. Ese video lo recomiendo porque es muy bueno, la verdad, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes se van llenando de conocimiento y van aprendiendo pues mucho más, ¿no? Entonces, pues este se va a centrar en lo siguiente. Vamos a ver los tipos de datos o sea, enteros, los tipos de datos flotantes, los tipos de datos imaginarios y los tipos de datos booleanos, ¿vale? Entonces, pues, ni hablando más ni hablando menos, vamos a ello, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal, ¿vale? Entonces abren su terminal, cualquiera que sea, y acuérdense que ya deben de tener instalado el RPL que estamos utilizando en la trayectoria del curso, acuérdense. Bueno, entonces, exactamente como les dije, ay, perdón, exactamente como les dije, vamos a estar utilizando que una, perdón, una RPL, ¿vale? Pero colocamos la mayúscula, de hecho. A ver, RPL. No sé por qué no me la colocado en mayúscula. Qué putas. Bueno, ya. Perfecto, RPL. Bueno, en este caso, pues para los que no les. Como no entendieron mucho qué es un RPL o cuál es su función principalmente. Un RPL básicamente, digamos, es un RPL es te ejecuta código, en este caso de Python, de una manera continua. ¿Cómo así continua? De una manera repetitiva, ¿vale? Que tú puedes colocar algún código de Python, código no puede ser alguna sentencia de Python, y él te la va a imprimir. ¿Por qué? Porque eso consta de un input y de un output dentro de un loop. O sea que se van a repetir de varias formas, ¿no? Se van a repetir de una manera continua. Básicamente eso es un RPL, ¿no? Eso sería un RPL. Por si no lo entendieron, pues espero que lo entiendan ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer es abrirlo. Perdón, aquí está mayúscula. Vamos a abrir nuestro RPL. En este caso escribimos y Python. Espero que lo tengan instalado, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, ya me lo abrió. Entonces, ¿qué más hacemos aquí? Bueno, como vamos a empezar con los tipos de datos enteros, entonces, pues prácticamente, no sé si... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, vamos a colocarla acá. Y aquí vamos a colocar algo. ¿Qué vamos a colocar? ¿Qué son los tipos? Ay, perdón. ¿Qué son los tipos de datos o sea, enteros, ¿vale? Vamos a colocarle aquí. Ente. Y acá vamos a colocar los, ¿vale? ¿Qué son los tipos de datos enteros? Bueno, los tipos de datos enteros, como su nombre lo indica, son números enteros. ¿Cómo así números enteros? Claro, números tanto mayores a cero como menores a cero, ¿vale? Los números enteros pueden ser negativos, tanto positivos. Prácticamente esos son los números enteros. ¿Y para qué Python nos brinda esos tipos de datos? Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú te vas a meter mucho por ejemplo, análisis de datos, vas a utilizar mucho los números, porque más que todo también en las estadísticas, ¿no? Entonces vas a estar interactuando mucho con lo que viene siendo las matemáticas, ¿vale? Con los números. Entonces ese es el detalle de ese tipo de dato entero, ¿no? ¿Para qué más nos puede servir? Bueno, nos puede servir de hecho pues para hacer operaciones, ¿no? Como su nombre lo indica, con números. ¿Qué hacemos con números? Operaciones prácticamente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos, no sé, tenemos varias formas, ¿no? De utilizar esos tipos de datos enteros. En una de ellas puede ser, como les dije, en análisis de datos. En otra viene siendo para, ¿cómo te diría? Funciones matemáticas que quieren crear alguna función matemática o quieren resolver tal algoritmo. Si quieren meterse mucho en las matemáticas, pues pueden hacerlo con los tipos de datos enteros, ¿no?
tanto enteros como float, ¿no? En conjunto vienen siendo todos esos números. Y prácticamente sí, estas son las opciones que hay como para los tipos de datos enteros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Bueno, podemos multiplicar, que viene siendo con este signo de asterisco, podemos dividir, podemos restar, podemos sumar y podemos elevar a la potencia, ¿vale? Esos dos asteriscos significa elevar, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como ven, se parecía a ¿no? Pero tiene dos formas de hacerse. ¿Cómo? Tenemos una función, de hecho es una librería math, donde contiene pues múltiples operaciones que podemos hacer en matemáticas, que nos va a permitir que, en este caso pues, en la función de elevación contiene un método llamado POW, que si no sé si lo han visto, que como primer argumento tenemos la base. ¿Cómo así la base? Sí, el número base que tenemos, por ejemplo, 4. ¿Y qué queremos hacer con 4? Queremos elevarlo, por ejemplo, a la 8. Colocamos el 8, ¿vale? Y cerramos aquí. Y automáticamente, con ayuda de la función math, nos va a elevar ese número a la potencia. En este caso nos va a elevar el 4 a la 8, ¿vale? Entonces, pues así prácticamente se utilizan estos operadores, ¿no? Entonces, también, ¿qué podemos hacer con eso? Podemos hacer tanto, acuérdense, no les expliqué esto, perdónenme. Esta es una división que en este caso puede ser decimal. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, colocamos 4, de hecho, vamos a pintarlo por acá. 4 dividido 2, obviamente eso nos da 2, ¿no? Perfectamente. Pero si colocamos, por ejemplo, no sé, 5 dividido 2, bueno, eso me tiene que dar 2 por 2, 4, 2.5, ¿no? A esto nos da así 2.5. Pero si nosotros colocamos, por ejemplo, esta operación con estos dos barras, ¿vale? Con esas dos barras de aquí, le estamos indicando que ya le decimos prácticamente lo siguiente: no quiero ahorita que me des un número decimal como resultado, sino que quiero que me lo des como un entero. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Bueno, esto lo averiguamos ahorita mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? 2 dividido, obviamente, estos dos barras que ven aquí, estas dos barritas, nos indican que vamos a hacer una división entera, ¿vale? Que el número tiene que ser un entero, ¿vale? Entonces, si por ejemplo colocamos, no, eso no era así, era 5 dividido 5, división entera 2, ¿vale? Si le damos enter, mira, de hecho, esto es lo que yo les quería comentar. No nos va a dar en 2.5 como lo vimos anteriormente, sino que nos va a dar 2, ¿vale? El número entero, ¿no? Ni te lo redondea ni nada, solamente te da el primer número como un entero, ¿no? En este caso, si por ejemplo hacemos la normal, ¿vale? Si vamos a dividir, por ejemplo, 5 dividido 2, comúnmente aquí nos va a dar 2.5. ¿Vieron la diferencia que hay entre esto? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Como les he explicado, podemos hacer multiplicaciones. 9 por 9, 81, perfecto. 8 menos 5, bueno, eso tiene que darme 3. 5 más 4 me tiene que dar 9. Bueno, podemos hacer múltiples operaciones matemáticas conociendo con los tipos de datos enteros, ¿no? Que el 5, por ejemplo, es entero. El 8 es entero, ¿vale? El menos 5 es entero también. Si, por ejemplo, hacemos una suma de negativos, vamos a ver qué nos va a dar. Menos 5. Mire que nos va a dar, obviamente, la suma de lo que estoy debiendo, ¿no? Que en este caso es menos 10. Por ejemplo, si debo 5, como lo vemos acá. A ver, vamos a colocarlo. Por acá, perdón. Por ejemplo, si estoy debiendo, por ejemplo, 5.000, digamos que eso es 5.000. Le estoy debiendo 5.000 a algún parcero. Y vuelvo y le digo, ve, parce, préstame otros 5.000. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va la deuda? Estoy debiendo, ¿qué? 10.000. ¿Cómo sé que estoy debiendo? Con ese signo de acá. Bueno, esto es la matemática que nos enseñan prácticamente a todos cuando estamos en secundaria, en primaria, bueno. Y eso, ¿no? Entonces, mira que... una cosa, ¿no? Acuérdense que los números comienzan desde el 0. No, perdón. Los números enteros pueden ser, le recalco, menores a... menores a 0 y a mayores a 0, ¿vale? Prácticamente esto se basa en un rango, ¿no? Porque si lo vemos, por ejemplo, acá un momentico. Si lo vemos por acá,
está en un rango todo eso. ¿Por qué? Está en un rango de lo siguiente. Hagamos esto aquí larguito. Y pintémoslo de por play. Está en un rango de ¿qué? De los números que sean menores a 0. ¿Como con cuáles? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero otros que dicen que son mayores a 0. Bueno, 1, 2, 3, 4. Prácticamente estos son los enteros, ¿vale? Los tipos de datos enteros se catalogan de esa siguiente manera. Obviamente puede ser de 2 dígitos, en 3 dígitos, bueno, y etcétera, múltiples dígitos, ¿no? Con tal de que no tengan un punto, son enteros, ¿vale? Ya cuando tienen un punto decimal, serían ya los tipos de datos flotantes, ¿no? Entonces básicamente así son los tipos de datos enteros, ¿no? Que de hecho, como ya vimos las variables, podemos hacer una cosita. Por ejemplo, babies, lo que vemos aquí, ¿cuántos babies, ¿no? Por ejemplo, tenemos 10 babies, 12 babies, por ejemplo, ¿vale? Y, por ejemplo, llegó una nude baby, por ejemplo, digámoslo, nude baby, ¿vale? Que en este caso, ¿cuántas llegaron? Llegaron solamente una nueva, ¿no? Si, por ejemplo, yo ahorita sumo, de hecho, las dos variables, de hecho tenía 12 baby, ¿no? Y la voy a sumar una que llama otra baby que llegó nueva, por así decirlo, ¿no? Entonces le colocamos babies más nude baby, me va a dar 13. ¿Por qué? Obviamente pues esto es una suma prácticamente que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque estamos sumando lo que tenemos aquí con lo que tenemos acá. Si por ejemplo ahorita ya no tengo ninguna, sino que tengo menos 5, o sea que se me han ido 5 babies, y ahorita esto lo sumo, mira que ahorita nos queda, ¿cuánto? Nos queda de 7 babies en este caso acá. Bueno, prácticamente este sería el ejemplo, ¿no? Que se pueden tanto sumar, restar, dividir, multiplicar. De hecho vamos a utilizar el método que les comenté, que viene siendo de mat, ¿no? Si de hecho colocamos acá mat, pero una cosa, si me importa, que puta, no, entonces tenemos que importarlo, ¿vale? Import mat, ¿vale? Lo importamos perfectamente y colocamos, por ejemplo, mat.pow, ¿vale? Y le colocamos, por ejemplo, 4, quiero elevarlo a la 2, ¿no? ¿Cuánto sería 4 elevado a la 2? Pues multiplicamos 4 por 4, correcto, 16. Bueno, entonces, ¿qué nos va a dar esto? 16, ¿no? Acuérdense que aquí nos da como decimal el resultado, pero podemos hacerle un case, podemos hacerle un casting, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos un casting? De esta manera, ¿no? ¿Vale? Si por ejemplo lo hacemos ahorita, nos va a dar el entero. ¿Qué son los casting? Bueno, vamos a explicarlo acá. Una cosita. Colocámosle pantalla. Quiero una pantalla, sí. Una pantalla negra, ¿vale? Entonces, casting, ¿vale? Como su nombre lo indica, un casting, pues básicamente lo utilizamos. ¿Para qué lo utilizamos? Para decir que lo que quiero que me devuelva, sea de tipo tal. Por ejemplo, yo quiero que me devuelva, por ejemplo, como lo que dice, ¿no? 4 elevado a la 2, pero no quiero que me lo devuelva como un decimal, sino que como un entero. Entonces, ¿yo qué hice? Le coloco un casting. ¿Cuál casting? El de los enteros, que me diga, quiero que lo que esté dentro de este int, todo eso me lo devuelva, ¿qué? Un entero. Prácticamente esos son los casting. Podemos hacer casting de int, podemos hacer casting de str, o sea de stream, podemos hacer casting de bool, ¿vale? Podemos hacer casting de los otros tipos de datos, ¿no? Entonces de float también lo tenemos por acá. A ver, de float podemos hacer un casting, y pues prácticamente esos serían los casting, ¿no? Decir, yo quiero, ya no quiero lo que me devuelve aquí, o sí lo quiero, pero lo quiero que me lo devuelva con este tipo de dato. O sea, que me lo devuelva, por ejemplo, en este caso stream, que me lo devuelva en stream, o que me lo devuelvan entero, o que me lo devuelva en float, o que me lo devuelva en un dato booleano, ¿no? Prácticamente esos son los casting, ¿no? Entonces, este casting que nosotros utilizamos aquí. ¿Y qué más? Bueno, si por ejemplo tenemos, de hecho, también una, como les comento, una función muy buena que se llama zoom. De hecho, por ejemplo, le colocamos 58, 98 más 2. Mira qué es lo que pasa. Bueno, ahí dice que listo, perfecto.
Ah, no, perdón. No, esta no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque esta se basa... Zoom es un método que lo utilizamos para elementos iterables, ¿vale? Objetos literables, por así decirlo, ¿no? Objetos literables, bueno, colocarlo así, ¿vale? ¿Y qué prácticamente hacemos con esto? Bueno, buena pregunta. Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros llegamos y, por ejemplo, tenemos una lista, ¿no? Y queremos que me sumen todos los elementos de la lista. Entonces, ¿yo qué hago? Llego y le coloco aquí, por ejemplo, sum, y le coloco aquí la lista, ¿vale? Y obviamente eso me hace la suma de toda la lista que tenga a continuación, ¿no? Que esto que recibe, o si recibe un objeto iterable, por lo cual que aquí obviamente 58 y 58 obviamente no es un iterable, ¿no? Pero si por ejemplo nosotros hacemos esto, podemos volver iterable esos números. ¿Cómo podemos volver iterables? Por ejemplo, le colocamos entre corchetes. Ajá, entre corchetes le colocamos, por ejemplo, otra vez 2, 2, 2. Obviamente eso me tiene que dar 6, ¿vale? Y mira el resultado que nos da. Obviamente nos da 6. ¿Por qué? Porque volvimos esto un iterable. ¿Cómo? Pues le colocamos, de hecho, como si fuera una lista, ¿no? Pero ese tema, bueno, este tema no lo vamos a tratar tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer con los tipos de datos enteros? Ya les dije prácticamente lo básico. Obviamente esto se hace lo básico. Ahorita podemos, de hecho, pues seguir con el otro tipo de datos, ¿no? Que prácticamente... no, antes de esto, bueno, podemos dar una pequeña revisión. Yo creo que sí podemos dar una pequeña revisión. ¿De qué tref? Bueno, podemos dar una pequeña revisión de lo siguiente. Lo vamos acá. MathPython. Le colocamos MathPython para ver todas sus métodos que hay dentro de map y pues hacer algunos, ¿no? Para que sea como interactivo. Entonces, bueno, esperemos que cargue. Math, ajá, la tenemos. Obviamente math significa mathematical function. Obviamente matemáticas, funciones. Y mira que tenemos un poco acá. De hecho tenemos demasiadas, ¿no? Tenemos el sale, tenemos el com, tenemos copysign, tenemos fat, tenemos por ejemplo si queremos ver el factorial de alguno, tenemos fzoom, bueno, y de hecho que viene en math. Bueno, tenemos muchas. ¿Cuál dirían ustedes que podemos utilizar? Bueno, yo diría que podemos utilizar tanto. A ver, vamos a ver si lo encuentro por acá. SQRT. A ver acá, sí, SQRT. No hay más. SQRT. Sí, ya está, bueno, está. Bueno, miremos algunas y vamos. De hecho, vamos mirándolas a ver. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, queremos sacar un ejemplo. No sé, raíz cuadrada de. ¿Qué putas? Raíz cuadrada de. Por ejemplo, algún numerito. No sé. De raíz cuadrada de 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Con la librería math hacemos SQRT, ¿vale? Y colocamos el 8. Mira el resultado que nos va a dar. Nos da, obviamente, el resultado, como siempre nos lo ha dado, de una manera que decimal. Bueno, me parece hasta correcto. Pero nosotros podemos hacerle el casting. Aprendimos a hacer un casting, vamos a hacerle un casting. ¿Por qué? Porque obviamente si miramos en la raíz cuadrada de 8, obviamente 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 3 por 3, 9. Obviamente no va a ser un entero. Pero si por ejemplo le colocamos aquí math y le colocamos el 4, obviamente me va a salir 2.0. ¿Sí vieron? Entonces, si ya aprendimos el casting, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Le queremos decir ahorita, no, el resultado que me des, no quiero que me lo des decimal, sino que me lo des de una manera entera. Entonces, si colocamos esto, mira que nos va a dar el 2. Obviamente el 8, como su raíz cuadrada no es, por así decirlo, divisible, bueno, no sé cómo le digan en sus términos, o sea, no es exacta, entonces me lo da así, me lo dará así como un decimal, y de esa manera la acepto, obviamente. Pero esto no, ¿por qué? Porque si por ejemplo quitamos esto y le colocamos ahorita es en 9, obviamente la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿vale? Entonces, ¿por qué me tiene que dar 3.0? No quiero 3.0, entonces ¿qué quiero yo? Quiero hacer un casting, llego y le hago un casting aquí, como lo vemos,
y le doy enter. Tanto, entonces aquí podemos colocar cualquiera, un ejemplo, la raíz de 85. De hecho es 9 porque aquí le colocamos el casting, pero obviamente no es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es 81. Entonces 9.2195, ¿no? Está buena, ¿no? Está bueno. Esas son métodos que tiene Math, ¿no? ¿Qué más tiene por acá? El POW, perdón, que ya lo utilizamos. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, el logaritmo en base 10. Hagámoslo por acá. Entonces colocamos math en log10.log 10. Obviamente no sé mucho el logaritmo, es solamente para que ustedes vean. Entonces aquí le colocamos cualquier número. Le colocamos, por ejemplo, el 80 y le colocamos base 10. Vale. Le damos aquí enter. Perdón, no había que colocarle otro argumento, sino que solamente el 80. Mire que el logaritmo que vemos acá, el logaritmo de 80, mire que es el 1.90.30.89.98, bueno, etcétera, ¿no? Básicamente, pues sí, es correcto, digamos que sí, ¿no? Tenemos el logaritmo con base 2, con base 1, y de hecho el logaritmo normal, con una base que nosotros le colocamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos algo que yo conozca, a ver, algo que sea fácil de utilizar. Por ejemplo, este. No, es infinito, no, es infinito, no. ¿Qué más? No, esto no, porque es que estos... Bueno, acá lo tenemos, factorial. Vamos a utilizar el factorial, ¿vale? Yo sé que ustedes saben de lo factorial. Entonces colocamos, por ejemplo, factorial. Factorial... ¿Qué putas? Ajá, factorial. Y aquí le colocamos el número que queremos. Por ejemplo, quiero el factorial de 6. No, 5. Si le doy enter, obviamente me va a dar 120. ¿Por qué? Bueno, les explico cómo es la funcionalidad del factorial, por si algunos no lo saben. La función del factorial consiste en lo siguiente. Vamos a colocar esto en green. ¿Qué es lo que hace él? Saca producto de todos sus números anteriores. Por ejemplo, 1 por 2, ¿cuánto es? 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6, muy bien. Por 4, 6 por 4, 24. Muy bien, por 5, 24 por 5, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 10, 120. Ahí está. Ahí lo tenemos. Básicamente esto es el factorial, ¿no? Sacar el producto de los números anteriores menores a él. Obviamente que no se pase de 0, obviamente. El 0 aquí no se coloca, ¿por qué? Porque obviamente el 0 es inigualable, ¿no? Por así decirlo. Un 0 a la izquierda es mejor dicho, estorbo, por así decirlo. Entonces mira que, por ejemplo, en este caso no se coloca. Y mira que nos da 120. Si multiplicamos como lo hicimos ahorita, obviamente esto nos da 120 y prácticamente es el factorial de algún número, ¿no? ¿Qué más podemos por acá? Tenemos el floor, ¿vale? El floor, ajá, dice que nos da un integral en largo. Bueno, a ver, si hagamos el floor, bueno, ¿qué es lo que pasa con el floor? ¿Vale? Si hacemos, por ejemplo, mar.floor de algún número y le colocamos, por ejemplo, 5, mira qué es lo que pasa, me da el 5. Si colocamos, por ejemplo, el 20, me da el 20 porque me está volviendo es el valor, retorna un valor integral, ¿vale? Por así decirlo. Dice que retorna... bueno, obviamente, brutísimo en inglés, vamos a traducir a mondar que dice... Se me olvidó, la verdad, se me olvidó cómo es que era la funcionalidad este. Dice, devuelve el piso de x, el entero más grande menor o igual que x. Si x no es un número flotante, delega a x.floor que debe devolver un valor que, obviamente, como les decía, devuelve un valor integral, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el sale. Bueno, esto lo podemos ir viendo, pero más adelante. ¿Por qué? Bueno, estos son que retornan true o false, cada uno de estos. A ver, mat.floor. A ver, true. ABC, creo que podemos ABC, a ver si se me pasó por la mente. ABC, si colocamos el valor absoluto de 5, obviamente. Perdón, no, es que no es con eso, es con esto. Bueno, esta
función es muy importante porque mira que tenemos ABS, ¿no? Como su nombre lo indica, o sus siglas, absoluto, prácticamente, que devuelve el número absoluto de ese número prácticamente, ¿no? Si colocamos por ejemplo el 5, me da el 5. Si colocamos por ejemplo el menos 5, ¿qué me tiene que dar? Si ustedes vieron esto, el 5. Muy bien, obviamente. Prácticamente me está viendo el número absoluto de él, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Obviamente si colocamos menos 7, ¿cuál es el 7? Bueno, perfecto. Saben mucho ustedes. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, este ya lo vimos. Acos, Atsin, Akan, Cos. Bueno, esto es del coseno y el seno, el tangente. Ay, no, esto sí me volvió mierda mi secundaria, pero bueno. Bueno, entonces podemos dejarlos enteros hasta aquí, yo creo, ¿no? Sí, podemos dejarlos enteros para que ustedes lo vayan repasando. Y pues de hecho, miren la documentación de Math que lo tenemos por acá, ¿no? Que muy buena, pues los que quieran pues entrarse mucho a esto de las matemáticas con Python, pues bien puedan. Aquí se llama Mathematical Function, para que ustedes lo puedan ir viendo y pues en aprendiendo, ¿no? Que obviamente hay funciones que te lo hacen todo, como estas. Te sacan raíz cuadrada para que tú no lo hagas, ¿qué? No lo hagas desde cero. Prácticamente para eso se hicieron los métodos y las librerías, te ahorran código, ¿no? Entonces, pues prácticamente podemos dejar estos hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, exacto, ya que vimos pues los enteros, vimos una parte de ella, vamos con los floats, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos? Ah, no, perdón. Por acá. ¿Cuáles son los tipos de datos? Coloquemos esto que así. Sí, me gusta así. En tipos de datos, tipo de dato float. El señorito por acá. Bueno, el tipo de dato float mayormente se utiliza cuando vamos a utilizar decimales. Porque prácticamente float es decimal. Y los decimales son los que tienen un punto y un número después de él, ¿no? Por ejemplo, 87.8. Perdón, punto 8. Eso es un número decimal. Por ejemplo, 10.0, 10.1, perdón. Esto es un número decimal. Y porque un número decimal obviamente es un tipo de dato float, ¿no? Entonces prácticamente estos son los tipos de datos float que se pueden, obviamente podemos sumarlos entre ellos, restarlos entre ellos, multiplicarlos entre ellos. Y pues podemos hacer la demostración, ¿no? De hecho. Ajá. Un ejemplo, 17.8 más 10.0. Bueno, ¿cuánto da esto? Bueno, muy bien. Obviamente eso da 27.8. Y mira que podemos hacer tanto divisiones, sumas como restas, como, ¿qué más? Multiplicaciones, divisiones. Si le colocamos un ejemplo, divisiones, y si le colocamos la división exacta, vamos a ver, obviamente no lo va a tirar exacta. ¿Por qué? Porque hay dos números decimal, ¿no? Exactamente. Entonces, pero es que no nos tira esto. Pero si, por ejemplo, ¿qué más le podemos hacer ahí? Lo elevamos, 17.8 a la 2 me da 316. Bueno, perfecto. Prácticamente esto, lo que podemos jugar con los números, ¿no? Con los tipos de datos flotantes, ¿no? De hecho, un dato muy importante, si por ejemplo tú sumas un 8 más 10.0, mira que el resultado siempre va a ser obviamente un decimal. Si haces alguna función, alguna operación, un entero y un decimal, obviamente el resultado va a ser decimal, ¿no? Como lo estamos viendo acá, tanto divisiones, por ejemplo 850 por 101, mira que nos da decimal. Si hacemos la división, obviamente nos da decimal. Si hacemos la sumita, obviamente nos va a dar decimal. Prácticamente es esto, ¿no? Para que lo tengan muy en claro, para que no se les haga raro, ¿no? Si tú sumas un entero con un decimal, el resultado es decimal, correcto. Prácticamente así, ¿no? Entonces, esos son los decimales que podemos obviamente mirarlos, investigarlos, ver más a fondo en ello, ¿no? Porque se utiliza mucho en las matemáticas también. Obviamente, esto es un conjunto de números naturales. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Faltaba un tipo de dato, no me acuerdo cómo es que era. Complex, ¿vale? Exactamente.
Este es el que vamos a ver ahorita. Bueno, ya vimos los floats, ¿no? Flotantes. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a colocarlo, no sé si lo coloco. Vamos a colocarlo negro otra vez. Okay. Vale, entonces vamos a colocarlo con rojo. Tipo de dato complex. Vale, a ese tipo de datos se le puede llamar imaginario o se le puede llamar complejo, como ustedes quieran, ¿no? Tipo de dato complex o imaginario. Vale, complex viene siendo el complejo, imaginario de imaginario, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué se basan en estos números? ¿Vale? ¿Cómo son esos números? Bueno, esos números prácticamente, como su nombre lo indica, tienen una diferencia de los otros. ¿Por qué? Porque este número contiene lo siguiente: contiene un número base positivo y tiene, obviamente esto va con una suma obligatoriamente, y tiene una parte entera y tiene una parte imaginaria. ¿Cómo así? Claro que sí. La parte imaginaria, por ejemplo, es 8J. Esto es un número complex, ¿vale? Entonces se dirán como, ¿para qué nos sirven estos números, Trev? Bueno, son números complex. La verdad yo nunca los he utilizado tampoco. No le veo como mucha utilidad, pero pueden que haya una utilidad bastante buena para los que se centran mucho en los temas de los números. Y prácticamente, prácticamente vamos a hacer la práctica, vamos a mirarlo en código, ¿no? Si por ejemplo, acuerden que les enseñé una función, les demostré, para no ser así, entonces les demostré una función llamada type, ¿no? ¿Vale? Y si por ejemplo le colocamos type 54 más 8J, más 5J, mire que nos va a decir, ese es un número ¿qué? Complex, como lo vemos en la parte de acá. Un número complex que nos facilita esta parte de acá. Entonces, mira lo siguiente, si tenemos una variable, por ejemplo, tenemos en num, vamos a colocarle aquí num en complex, ¿vale? Para que usted vaya identificándola. ¿Qué más le podemos colocar aquí? Pues el número imaginario, el número complejo. Entonces le colocamos el entero, la parte entera va a ser 5, obviamente. Más, ese es obligatorio. Obviamente usted le puede colocar un más, un menos, una multiplicación, una división, bueno, lo que tú quieras. Si por ejemplo le colocamos esto, más 7J. Mira, y si imprimimos, prácticamente aquí me da el autocompletado. Mira que nos da 35 ¿qué? J. Bueno, esto es lo importante. Mira, si vieron? Obviamente, para que no sepa las tablas, obviamente 5 por 7 es 35 prácticamente. Entonces, mira que ¿qué es lo que hicimos nosotros aquí? Hicimos algo muy didáctico, porque dentro de una variable, y prácticamente aquí multiplicamos un entero con un número imaginario, ¿no? Obviamente es la base entera y es la base imaginaria. Al nosotros combinar eso con una operación, por ejemplo 5 por 7, 35. ¿35 qué? J. ¿Esto qué es? ¿Un número qué? Complex. Perfecto, prácticamente es esto. Obviamente podemos hacerlo de múltiples maneras, ¿no? Podemos colocar aquí en vez de en multiplicación, podemos colocar la suma 5J. Y si llamamos a un complex, por ejemplo, lo llamamos por acá, damos enter. Mira que lo que pasó aquí, obviamente aquí no me hizo la suma como tal, ¿no? Sino que me los agrupó los dos en este caso y me muestra el número explícito, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma no se puede hacer si no hay otro número complex. Por ejemplo, 5 más 5J más 2 más 4J. Mira que aquí sí nos ocurrió. O de hecho, déjenme un momento, creo que me estoy confundiendo. Ajá, imprimimos esto. Bueno, no me estoy confundiendo, es como lo decía. Mira que aquí nos dio la suma, ¿no? Obviamente, si nosotros vemos, somos buenos de vista, tenemos aquí el 5 la parte entera, 5, y acá tenemos otra parte entera que es 2, ¿no? Si nosotros sumamos esto, acá lo sumamos, obviamente eso nos da 7, ¿no? Entonces 7 pasa como la parte entera. Entonces, ¿qué pasa con la parte imaginaria? Sigue la suma de la parte imaginaria. ¿Cómo sería la suma de la parte imaginaria? Sería 5 más 4 sería 9, y como son partes imaginarias, obviamente tienen el mismo asignación,
la J, obviamente te lo manda como J y te da el número complex. De hecho, aquí en esta parte sumado, ¿no? Si por ejemplo queremos ahorita restarlos, mira lo que pasa acá. ¿Qué es lo que pasó aquí? 5 menos 2. Bueno, voy a explicarles otra vez. Acá 5 menos 2, las partes enteras primero, da 3. Y mira que lo que pasó. Aquí obviamente no me restó, ¿qué? No me restó la parte imaginaria. ¿Por qué creían ustedes que no me restó la parte imaginaria? Bueno, una buena explicación sería lo siguiente. En más, obviamente, tenemos un más aquí y un más acá, ¿no? Y más por más, obviamente da más, ¿no? Entonces prácticamente me hizo fue la suma de la parte imaginaria. Podemos hacerle tanto restas, multiplicaciones. Mira que aquí, mire lo que pasó aquí. Muy interesante porque nos dio 14 la parte imaginaria. ¿Por qué? Bueno, detallémoslo. A ver si le encontramos como la lógica. ¿En qué dirían ustedes? ¿Ese 14 a dónde salió? 5 por 4, ¿cuánto es? 20, ¿cierto? Muy bien. Pero porque nos dio un 14. Estamos multiplicando, obviamente, 5 por 2. No me dio la multiplicación. Mira que me dio 5 más 14. ¿Qué es lo que hizo aquí? Obviamente, me hizo lo ocurrido que pensaba yo que iba a hacer. ¿Qué es lo que hizo? Obviamente, el 5, la parte entera, la dejó como tal del primer intervalo. Y después colocó lo siguiente. Hizo una sumatoria de todo esto. ¿Vale? A ver, hizo una sumatoria de todo esto acá. ¿Por qué? ¿Cómo supiste eso, Trev? Bueno, eso uno lo ve a simple vista porque, miremos, tenemos 5J y tenemos 4J, ¿no? ¿Cuánto va esto? Obviamente tenemos 9. Pero, sí. Mira, no es como te lo estaba contando, sino que de otra manera. Mira, tenemos un 5 acá, obviamente que me lo coloca acá. De una vez baja acá, perfectamente. Ahorita sigue la parte imaginaria, que tenemos 5J y 4J, ¿no? 5 más 4 serían 9. ¿Cuánto le falta? 9 para llegar a 14, obviamente le faltan 3, ¿no? Entonces, mira qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos 5 y 5. Esta parte de aquí, 5 y 5. Obviamente toma este número y toma este número. Serían 10, ¿no? Del primer intervalo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo suma con el último intervalo del imaginario. Entonces por eso es que nos da 5 más 14, ¿no? Prácticamente sería eso, ¿no? O si no, pues muy sencillo. Si no, puede ser otra explicación. 5 por... Perdón. 2. Aquí se suma, por ejemplo, el 5. Y él suma el 2, da 7. Y 7 por 2, 14, ¿no? Obviamente 7, 8, 9, 10, 11. Y puede dar 14 perfectamente. Bueno, eso es un tema complicadito ahí. La verdad, me estaba hasta volviendo loco aquí. Bueno, y entonces mira aquí que tenemos una división y nos da la división como tal, ¿no? Entonces, pues prácticamente es esto. Podemos hacer operaciones con esto como lo estamos haciendo a continuación, ¿no? De hecho, podemos mirar una cosita, no. Vale, podemos hacer lo siguiente. Tenemos un complex, obviamente que es un número completo. Tenemos la parte entera, tanto la parte imaginaria, ¿no? Si le damos... no, perdón. Espérate un momentico, yo me acuerdo. Yo me acuerdo porque no me acuerdo tanto. Complex Python. Es que hay una forma de hacer tanto la parte entera como la parte imaginaria, ¿no? Pero obviamente no recuerdo mucho. A ver. Qué puta, no me enseñó ni un culo acá. Bueno, no sé si sea real, imaginario, no, creo que así no era. A ver, dame un momento, yo pienso, me acuerdo. A ver, complex number Python. Acá lo tenemos. A ver, real imaginario. Ajá. Sí, aquí la tenemos. Bueno, prácticamente es así, como lo decía, pero
Entonces, si tenemos un complex, lo tenemos acá, ¿no? Quiero, por ejemplo, acceder a qué. Muy buena pregunta. Quiero acceder al 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Coloco num complex y coloco la parte real, ¿no? Entonces le coloco punto real y mira que me manda la parte real, en este caso, como un decimal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, como somos de áticos, dame un casting. Quiero un casting, dame el 5, como está ahí. Perfecto, me da el 5 como tal. Y si queremos, por ejemplo, la parte imaginaria, ¿vale? Colocamos image y le damos enter y me aparece la parte imaginaria, que es 4, ¿no? De hecho, si le quitamos este casting, ¿vale? Me va a dar 4.0 y que estos son los puntos de acceso que tienen este número completo, ¿no? Que puedes tanto acceder, como lo hicimos acá, acceder a la parte real, que viene siendo el 5, tanto a la parte imaginaria con image y con real, ¿vale? Que en este caso, real image. Prácticamente podemos acceder a sus ítems, ¿no? Entonces, podemos ver acá, obviamente, que podemos hasta convertirlo. Mira que aquí dice que compré el número real, la parte real es tanto, la parte imaginaria es tanto. Podemos hasta conjugarlo, ¿vale? Bueno, los que le quería explicar. Bueno, no sé qué dice acá, porque dice esto. Si por ejemplo colocamos conjúgate, ¿vale? Es decir, ¿sabe qué? Conjúgase, parcero. Entonces mira lo que pasa. Me conjugó el número, sí, obviamente, ¿cómo es que era? 5 más 4J. Y mira lo que hizo. Me lo colocó con signo contrario. ¿Por qué? Porque hice una conjugación, ¿no? Prácticamente eso también lo podemos hacer. Prácticamente, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí hay un asterisco de multiplicación, ¿qué es lo contrario de multiplicación? Dividir, exacto. Entonces, prácticamente eso es lo que hace conjugate. Conjúgate. Entonces, eso prácticamente es lo que hace, ¿no? Y ¿qué más? A ver, ya te expliqué los enteros y los imaginarios y los floats, ¿vale? Entonces falta un último. De hecho, aquí termina el tema de los imaginarios, los números complex, termina el tema aquí. ¿Por qué? Porque obviamente, mire que tenemos sustracciones de números complex, tenemos tanto multiplicaciones como les expliqué, muchas cosas, ¿no? Mire que tenemos acá, por ejemplo, bueno, eso es con la librería mat, numpy, bueno, etcétera, para hacer muchas cosas. De hecho, tenemos hasta las constantes, ¿no? Que viene siendo el pip y todas estas. Bueno, esto no lo vamos a entrar a detalle aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos así sencillos, ¿no? Entonces, seguimos con ketref. Bueno, seguimos con la parte de los tipos de datos. Booleanos, perdón, booleanos. ¿Vale? En los tipos de datos booleanos, pues como su nombre indica, prácticamente es falso o verdadero. Son dos valores en los tipos de datos booleanos: true o false, ¿vale? Esos dos únicos, ¿no? Entonces true, tenemos por acá true, tenemos por acá false, ¿vale? Prácticamente cada uno de estos tiene su lógica. Obviamente, si le metemos lógica, por ejemplo, cuando algo va a dar verdadero, entonces o se cumple eso, entonces va a dar true. Cuando no se cumple nada, entonces nos va a dar de manera false. Prácticamente es eso. False significa que no sucedió. Por ejemplo, no pasó tal cosa, no sucedió tal cosa. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Estoy en false, ¿vale? Estoy en falso. Si se me dieron las cosas, pues estoy en modo true, o sea, modo verdadero. Prácticamente así, ¿no? Como true o false. Intentámoslo como true encendido, false apagado, prácticamente, ¿ya? Y esos son los tipos de datos booleanos, ¿no? Que se pueden, en este caso, lo utilizamos para valores lógicos, ¿vale? Cuando vamos a hacer sentencias condicionales y queremos que algo se nos dé mediante tal comparación, ¿no? Si a true, obviamente hace su comparación. Si a false, obviamente no haga su comparación. Prácticamente es esto, ¿vale? True o false lo podemos ver por acá, ¿no? Que en este caso, pues, true, obviamente no es así en minúscula, sino que tenemos que colocarle la T mayúscula, ¿no? Y la F en mayúscula también. Tenemos los dos valores true o false, ¿vale? Si por ejemplo hacemos un bool, ¿vale? Y colocamos true, perdón, bool no, hacemos un casting de entero, ¿no? Y colocamos true, mira que true también se puede representar mediante ¿qué? Mediante el 1. Y false también se puede representar mediante
el 0 mediante falso. ¿Por qué? Esos son los dos números condicionales lógicos que hay. True en forma entero puede identificarse como 1 y false puede identificarse como 0, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Si por ejemplo colocamos bool, ¿vale? Bool, por ejemplo, 8, mira que nos va a dar. Nos va a dar true. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para que nos dé true o false, tenemos que tener dos aclaraciones en claro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos da false significa que no hay nada o no constituye nada dentro del objeto. Si da true significa que obviamente sí tiene un valor como tal el objeto, ¿no? Si por ejemplo colocamos false una cadena vacía, mire lo que nos da false, pero le colocamos algo así sea un espacio, mira lo que nos va a dar true. Obviamente porque contiene algo, ¿no? Si por ejemplo colocamos un número negativo, tú pensarás que eso nos va a dar false, pero obviamente no nos va a dar false. ¿Por qué? Porque el menos 8 es un entero. Un entero obviamente constituye como true, ¿no? Porque contiene algo. Entonces prácticamente es esto, ¿no? Colocamos cualquier otro número, colocamos 0, por ejemplo. Obviamente el 0 como no constituye nada, no es ni negativo ni positivo, obviamente nos va a dar un false, ¿no? Como 0 como tal, no abarca nada, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si se me escapa alguna cosita. Vamos a ver acá en Boolean, Python. A ver si nos escapa alguna cosita de los tipos de datos booleanos, no sé, algo que nos haya escapado. A ver, vamos a Python White Guides, perdón. Vamos a ver. Boolean type, muy bien, true, false. Bueno, pues eso de true o false lo hemos visto cuando vimos los métodos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Obviamente, prácticamente sería eso. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que prácticamente esto? En true o false true. Bueno, ¿por qué? Porque a medida que nosotros vayamos avanzando en el curso, nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, los operadores de comparación, que esto nos va a dar true o false. Prácticamente que para esto es que nosotros jugamos con estos tipos de datos booleanos. Entonces todo consta de un tipo de dato booleano, por así decirlo, ¿vale? En la mayoría, ¿no? La mayoría en Python. Entonces esos datos, tipos de datos bool o true son muy importantes. ¿Por qué? Porque con ellos podemos hacer instrucciones lógicas a medida de que si se cumple o no se cumple una función. Entonces, pues eso es lo que le quería a ustedes a conocer, ¿no? Ya vimos los tipos de datos string, ya vimos los tipos de datos complex, los tipos de datos int, los tipos de datos float, los tipos de datos booleanos. Pero los booleanos, obviamente no me centré tanto en los booleanos, porque los booleanos, cuando vayamos avanzando más el curso, obviamente lo vamos a ir conociendo para qué en verdad sirve, ¿vale? Aquí no puedo meterles porque, por ejemplo, yo coloco una instrucción aquí, ¿vale? Que si un ejemplo esto es mayor a esto, que me dé true, entonces si no, false. Entonces ahí estaría viendo los operadores de comparación y esto todavía no lo quiero ver todavía, entonces para que le queden en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué más podría yo decirles a ustedes? No, nada más, creo que nada más. ¿Por qué? Porque creo que ya vimos lo suficiente para conocer los tipos de datos booleanos, ¿vale? Entonces, pues si no lo han entendido muy en claro, pueden irse a la documentación de Python, ver algún video de los tipos de datos booleanos, adelantarse, porque a medida del curso yo les voy haciendo que ustedes entiendan paso a paso los tipos de datos booleanos, ¿no? Entonces, pues nada, esto lo que les quería a ustedes explicar prácticamente. ¿Para qué? Para que ustedes vayan teniendo una implementación o una introducción a los tipos de datos primitivos, ¿no? Entonces, pues no siendo más ni siendo menos, parceros, dejémoslo hasta aquí, ¿vale? Espero que hayan entendido, no sé, alguna duda, inquietud, comentario, ya saben, comparten. Y bueno, seguimos así, hombre, hasta el otro video. Entonces, pues, no siendo más, nos vemos en la próxima, parceros, y que tengan un buen día.